Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de uno de los poetas más geniales y, también más complejos del siglo de oro, Luis de Góngora. Y antes de empezar, queríamos dedicar este análisis de manera muy especial a los estudiantes de bachillerato de Figueras, que ahora mismo andan explorando su obra. ¡Mucho ánimo! Vamos a empezar por lo obvio, la fama que tiene Góngora. Si le preguntas a cualquiera, seguramente te dirá que es un poeta dificilísimo. Y con razón, se le considera el maestro del culteranismo, ese estilo que busca una belleza casi arquitectónica a través de un lenguaje súper elaborado y a veces un poco enrevesado. Y claro, lees versos como estos, que son de su obra cumbre Las Soledades, y entiendes perfectamente de dónde viene esa fama. La sintaxis está completamente del revés, está lleno de palabras cultas, de alusiones a la mitología. Vamos, que leerlo es un desafío en toda regla. Pero la gran pregunta es, si acaba ahí el poeta, ¿es solo ese Góngora oscuro y para una élite? Pues no. Y eso es lo fascinante. Esa es solo una cara de la moneda. Hay otro Góngora, uno mucho más cercano, más popular, súper ingenioso, que muchas veces se nos queda escondido detrás de la sombra de sus poemas más complicados. Y para descubrir a ese otro Góngora, nada mejor que esta letrilla de 1581. Es un ejemplo perfecto de su lado más gamberro, más satírico. Aquí se olvida de los dioses y de la sintaxis imposible y nos regala un himno a los placeres más de andar por casa. A ver, para pillar la genialidad de este poema hay que entender de qué se está riendo. Góngora coge un tema súper serio y clásico, el Beatus Ille, que significa dichoso aquel. Es la idea de que la felicidad está en una vida retirada y austera en el campo. Pensemos, por ejemplo, en la famosísima Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Pues bien, Góngora agarra todo ese ideal tan noble y, básicamente, lo destroza con muchísimo humor. Es que el contraste es buenísimo. Donde los clásicos ponían virtud, contemplación y sobriedad, Góngora pone comida y bebida. Cambia la paz espiritual por el calorcito de un brasero y el sabor de una buena morcilla reventando en la lumbre. Es una parodia descarada y hedonista. Es una maravilla. Y todo el poema gira en torno a ese estribillo, que es una auténtica declaración de principios. Ándeme yo caliente y ríase la gente. O sea, mientras yo esté a gusto, me da igual lo que piense el mundo. Y justo en esa tensión, en ese choque entre lo ideal y lo cotidiano, entre la seriedad y la burla, ahí está, en estado puro, el espíritu del barroco. Bueno, pues dejamos la sátira y las risas para cambiar de tercio por completo. Nos metemos ahora en la emoción más pura, con este romancillo de 1580. Aquí Góngora nos demuestra que también es un maestro absoluto de la lírica tradicional y de cómo expresar los sentimientos más profundos. Lo que es increíble de este poema es que, aunque lo escribe un poeta cultísimo, su alma es totalmente popular. El tema de la mujer que llora porque su amado no está y se lo cuenta a su madre, eso es un eco directo de las poesías más antiguas que tenemos en la península, como las jarchas. Góngora no las copia, no, coge esa tradición y la revitaliza con su propio genio. Y fijaos en la sutileza, no dice mi marido se va a la guerra, no, dice que se van sus ojos, es una sinécdoque, usar la parte por el todo. Pero es que es mucho más que una figura retórica, para ella, los ojos de su amado lo son todo, son su mundo. Con una sola imagen, Góngora es capaz de transmitir un peso emocional brutal. El poema entero se construye sobre estos contrastes, sobre estas antítesis que reflejan el dolor de la recién casada. Tan corto el placer, tan largo el penar. Y la injusticia de la situación explota en esa contradicción terrible. Se va a la guerra, ¿quién era mi paz? Es simple, es directo y es absolutamente demoledor. Y para nuestro último ejemplo nos metemos en un romance que es casi una pequeña película. Nos cuenta una historia durísima de sufrimiento y además nos sumerge en la cruda realidad del Mediterráneo en el siglo XVI. La escena es tremenda. Estamos en una galera turca y allí hay un prisionero español, un forzado, condenado a remar. Y ojo, no es una galera cualquiera, es la del pirata Dragut, un personaje histórico, real, temidísimo en la época. El poema nos mete de lleno en la guerra constante entre el Imperio español y los corsarios otomanos. Y es entonces cuando el prisionero nos revela la dimensión de su tragedia. No lleva un mes ni un año, lleva 10 años cautivo. Una década entera, sin libertad y sin ella, refiriéndose, claro, a su esposa. 10 años de un sufrimiento físico y emocional que no para. Su lamento, mientras rema frente a la costa de Marbella, es de una desesperación total. Le habla directamente al mar, como si fuera una persona, le suplica, le pide noticias de su esposa. Sabe que el mar no le va a responder. Y esa súplica imposible lo que hace es subrayar la soledad y el patetismo tan profundo del personaje.
Entonces, recapitulando, por un lado tenemos esa complejidad casi matemática de las soledades, y por otro la gracia, la emoción y la fuerza narrativa de sus poemas más populares. ¿Estamos hablando de dos Góngoras distintos? Pues en absoluto. Góngora era un maestro de los dos registros. Por un lado dominaba las formas de toda la vida, como el romance, y les daba un aire nuevo, y a la vez estaba inventando un lenguaje poético radicalmente nuevo, el culterano, para las formas que venían de Italia, como el soneto. Y aquí, yo creo, está la clave de todo. No se puede entender bien al Góngora complejo si no se conoce y se aprecia la maestría del Góngora sencillo. La claridad, el ingenio y la emoción de estos poemas que hemos visto son los cimientos sobre los que luego construyó sus obras más monumentales. Son, sin duda, las dos caras del mismo e increíble genio. Al final, Góngora nos deja sobre la mesa una pregunta importantísima. Nos demuestra que el lenguaje no es solo algo que sirve para comunicarnos, sino que es un material, casi como la arcilla. Se puede jugar con él, se puede retorcer, simplificar, embellecer, hasta límites que no imaginábamos. Quizás el reto con Góngora no es tanto descifrar un jeroglífico, sino verlo como lo que fue, un explorador atemporal de todo lo que las palabras pueden llegar a ser.